Bueno, vamos a ir a concluir el tema de hoy, o sea, el tema de la que estuvimos hablando ya de la posesión de tierras y demás. Voy a compartir aquí de todas maneras, sí, algunos puntos, ¿no? Que estaba mencionando. A ver, creo que puedo aumentar un poquito la letra. Un poquito mejor así. Bueno, eh, como voy a concluir ya, ¿no? Simplemente voy a hacer un resumen. Que había hablado, por ejemplo, de los estatutos Mormon. Un segundito. Bueno, también lo conocen como emptores, sí, era un estatuto de Eduardo I de Inglaterra de 1290, sí, que impedía a inquilinos enajenar sus tierras a otros por su feudación, ¿no? Y bueno, hay algunos puntos interesantes. Eso es el tipo de cosas que uno debería revisar por sí mismo, sí, para ir viendo de dónde pilla uno partes que le puedan ser de utilidad a la hora de conectar todo esto. De todas maneras, me parece que hay algunos de estos estatutos que luego trataron de abolir, pero sirve como punto de referencia, especialmente, o sea, cosas que aunque hayan quedado obsoletas, no quedan si nadie las rechaza, pero que hayan sido sustituidas por en algún aparato jurídico, ¿no? Refiero en alguna declaración, digamos, declaration. Pueden ser, por ejemplo, bulas papales, pueden ser cartas de un rey o una respuesta a un rey, ¿no? Como también algunos documentos para refutación se llamaban cartas o epístolas, ¿no? Mm, entonces, eso como que deja lo otro invalidado, pero las bases de lo anterior pueden servir también como punto de referencia, ¿no? Entonces, no hay que descartar necesariamente todo, ¿no? De modo que, bueno, eso también sirve por ese lado. Kia Emptores, ¿sí? Kia Emptores, si alguien lo quiere mirar, Kia con Q-U-I-A, ¿sí? Pues puede servir también. Bueno, después está el Estatuto Mormon, más concretamente. Hay algunas cuestiones también relacionadas con la Reforma Protestante, que lo llamaban también Estatutos de Manos Muertas. De ahí viene Mort Main, de francés, Mormon. Bueno, a ver, ¿dónde está? Bueno, entonces los puntos importantes, ¿no? Es lo más importante que hay que entender que el hecho de la existencia del ser, y esto lo puse casi aquí al final, pero lo debía haber puesto al principio, es lo que lo conecta directamente con su derecho de propiedad. Por ejemplo, aquí en el punto 42, el último, puse: el dominio del hombre sobre su ser se extiende a la apertura y tensión a obtener sus fines propios. Este dominio se manifiesta en una multiplicidad de derechos naturales del hombre, que son la expresión de ese dominio radical. A la vez, la capacidad de dominio se extiende a aquel círculo de cosas que se encuentran en el universo y que, por no ser personas, son seres que no poseen el dominio sobre su propio ser y, en consecuencia, son radicalmente dominables. El hombre puede hacer entrar en su dominio las cosas exteriores a él. La persona humana tiene capacidad de apropiación y esta capacidad de apropiación se funda en esta capacidad de apropiación se funda el derecho y, en consecuencia, la justicia. Una vez atribuida, apropiada, la cosa pasa a ser como una extensión de la persona. Es su esfera de dominio, por eso es suya y, en virtud del estatuto ontológico de la persona, le es debida. Bueno, todo esto es no me acuerdo de qué capítulo, pero es de un libro de ley natural, sí, creo que es de Javier Sierra. Eh, Supongo, no sé si es abogado o si es legislador o qué, pero es muy interesante el punto, por eso lo quise poner ahí, sí. Y bueno, hola Estela, hola Andri, hola Osman. Sí. Entonces esto es, a ver, ¿dónde está? Aquí.
Entonces, el punto importante, el solo hecho de la existencia del humano, ¿sí? Que llamo aquí, ¿qué tal? De la persona humana, ¿sí? Ya está en su naturaleza el tomar dominio de las cosas. No obstante, deben ser cosas, como llamábamos en, en romano, ¿sí? Sí, lo que son las res, ¿sí? Las cosas que pueden ser enajenadas, de las que se puede tomar control. Eh, o sea, que o sea, se puede controlar cierta cosa, pero no puede pertenecer a otros, ¿no? Bien, entonces estaban los puntos importantes que habíamos mencionado sobre las escrituras, habíamos mencionado también, aquí, bueno, como lo puse aquí, dice la cosa o el res, ¿sí? Es el asunto de lo que estamos tratando. Em, hablamos también del concepto del autor, que nosotros no somos los autores, ¿sí? Por tanto, no tenemos el derecho de destruir las cosas que son naturales, ¿sí? Entonces, eh, la cámara, ¿sí? Entonces, se nos da es la administración, por eso dice Génesis, os doy poder y autoridad eh, o sea, para que ejercéis dominio y sobre las cosas, ¿no? Y habla sobre las formas de vida, mucho de ello lógico que también tiene que ver con el dominio propio, ¿sí? Mm, pero directamente está diciendo, ustedes no son los autores, no son los que lo han creado, pero yo los pongo a ustedes como administradores, tienen el poder de tomar posesión de todo esto, ¿no? Entonces, como te está diciendo que puedes tomar posesión, y después encontramos que en la ley romana están todos estos conceptos, sí, de la res juris, sí, del derecho sobre las cosas. Entonces te das cuenta de que cuando el Estado dice que le pertenecen las tierras, no le pueden pertenecer porque es imposible. No puede poseer algo alguien que no está, si no tiene un documento de su propiedad, ¿no? Entonces, primero tiene que haber un derecho de herencia, ¿sí? Lo cual el Estado no tiene. Después está el derecho cuando se posee una tierra porque se ha conquistado, muy bien. Pero ¿quién va a estar cuidando esa tierra? Controlándola para que nadie la posea, ¿sí? Entonces, de un modo u otro, el lugar tiene que entrar bajo posesión. Y si te fijas, muchos conflictos que ha habido en el mundo, muchas situaciones, están relacionadas con el querer dominar ciertas tierras, ¿no? Entonces, a veces incendian ciertas zonas forestales para, por un lado, que la tierra quemada sea considerada que ahora puede entrar bajo posesión del Estado y al mismo tiempo hacer huir a los que están morando ahí para que no puedan reclamar, ¿no? Entonces, eso es una estrategia que se ha hecho en ciertos lugares. Por ejemplo, en Brasil se ha hecho. También ocurre con conflictos armados. Llega un lugar, llega un ejército, ¿sí? Toma control de un sitio y mantiene a sus ejércitos ahí un tiempo determinado hasta que los habitantes de ahí, a los cuales por herencia no se les podía echar, tienen que emigrar a otro lugar y cuando ha pasado el suficiente tiempo y no han vuelto, pues estas tierras pasan a control de la bandera que rige el ejército que tomó control del lugar, ¿no? Antiguamente simplemente el que llegaba decía que eso era de él y bueno, podían seguir habitando ahí, pero ahora tenían que dar un tributo. Lo que pasa es que hoy día hacer eso entraría en conflicto con el derecho internacional, ¿no? Entonces cambian las maneras de hacer las cosas, ¿no? Em, bueno, habíamos hablado de todo este asunto, ¿no? De Yahweh, cómo todo le pertenece en realidad, ¿sí? Em, de cómo los estados en realidad son ficciones jurídicas, por tanto no pueden poseer algo porque no son reales, no es algo que exista. Sí, es una idea, solamente puede poseer el que tiene alma, el que tiene un cuerpo, que lo puede poner en un lugar. O sea, posees un sitio porque estás ahí, no posees un sitio porque tú dices que esto es mío. Tienes que estar ahí, ¿no? Em, a ver, es interesante. Voy a poner aquí. Bien, entonces uno podría plantearse que desde el punto de vista jurídico, sí, a veces hay que responder con documentos siendo conciso, ¿no? Entonces, a veces el que quiere leer lo que tú quieres mandarle para exigir, para
reclamar, digamos, si se quiere usar esa palabra, un lugar, tiene que haber una argumentación sólida, ¿no? Entonces, uno de los aspectos principales que hay que tener en cuenta es el lenguaje que pueden entender quienes están leyendo. Si le pones un lenguaje que no entiende, no va a saber muy bien cómo responder o cómo tomarse las cosas. Entonces, para poder salir de dudas, a lo mejor le dice a la policía o a la Guardia Civil que vayan allá, ¿sí? Al final te van a incordiar, ¿no? Pero va a depender de diferentes factores con qué intenciones ellos vayan a venir. Entonces, si hay una ambigüedad en el documento, no saben muy bien cómo responder. Ahora, si dices cosas que dentro de su criterio parecen locura, entonces van a querer utilizar también la fuerza, o sea, la violencia. Si, por el contrario, utilizas un lenguaje que ellos puedan entender, entonces vas a poder estar hablando en el mismo idioma que ellos. Ahora, la cuestión es evitar que haya una refutación, ¿sí? Porque de un modo u otro no estás tratando de ganar un debate, estás tratando de dejar las cosas claras. Entonces tiene que haber una plenitud en la especificidad, ¿no? De lo que quieres decir. Entonces tienes que partir del OP legis, ¿sí? Entonces el OP legis es básicamente decir que es así porque está establecido en la ley, ¿sí? O lo que ellos llaman el ministerio de la ley o mediante la ley. Y ellos dirían, bueno, pero ¿qué ley? Entonces tú tienes que irte a la jerarquía de ley más importante, ¿sí? Si es un OP legis, es del derecho, o sea, jerarquía de ley de arriba para abajo, donde puedes hablar del creador, donde puedes hablar de el rey de todos los reyes, donde puedes hablar de la ley natural, donde puedes hablar del derecho romano. Entonces empiezas desde arriba hacia abajo, ¿sí? Lógico que en estos casos no nos sirve, por ejemplo, ciertas leyes como el derecho mercantil, ¿sí? O la ley marítima, porque es un poco más complejo, ¿sí? Y porque dentro de los cánones de ellos van a querer, ¿cómo se podría decir? Imponer ciertas cosas que no son correctas. Pero es bueno también entender ciertos puntos, como es, por ejemplo, que la ubicación, cualquier documento que vayas a poner, omitir los datos que ellos utilizan, o sea, las coordenadas, la dirección, em, por ejemplo, el código postal, el nombre de las calles, todo eso tiene copyright, todo eso está bajo el derecho marítimo, o sea, está bajo el derecho de comercio. Y todo lo que está en derecho de comercio, pues de un modo u otro está conectado con el derecho contractual, o sea, todo lo que tiene que ver con contratos y aspectos escritos. Entonces, sí, en cierto modo entras en la parte de contrato porque cuando ellos te escriben a ti, entonces te están planteando una propuesta de contrato, pero cuando tú les escribes a ellos no necesariamente estás planteando ningún contrato, porque de un modo u otro lo que hay detrás del contrato es comercio y tú no tienes que comerciar nada con ellos, no estás llegando a ningún acuerdo, no le estás diciendo, mira, regálame esta tierra o te la compro, simplemente tú les estás mostrando tu constitución, tú estás diciendo esto es así, 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 o sea, que no, yo no vengo aquí a discutir con ustedes, les vengo a explicar, actuando de buena fe, o sea, de bona fides, ¿sí? Porque eso estás actuando con honestidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces vas directamente y agrega honestate, ¿no? O sea, tú estás actuando desde la honestidad, ¿sí? Para dejar claro que esto es así y para evitar después que ellos vayan a tomar alguna medida arbitraria, decir, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién te dio permiso? Bla, 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 muéstrame el documento, la escritura de las tierras, tal. Entonces, para evitar todo eso, tú les escribes y si viene policía, guardia civil, lo que sea, le dices, mira, mira, calma, que eso ya está notificado, ve y habla con tu superior. Bien, entonces cuando ella le habla con tu superior, él ya se tiene que echar para atrás porque quiere evitar problemas, ¿no? Entonces ya el superior informará o habrá sido informado de si efectivamente si ya se gestionó. Cualquier cosa, le dices tráeme la orden de un juez, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera hace falta llegar a todo eso, pero sí es bueno que para evitar todo eso uno directamente vaya con el aspecto jurídico por delante y se ahorra uno malestar y discusiones con ellos, ¿no? Entonces, los puntos importantes es la tierra donde uno quiere poseer, es importante saber que no está vallada, que no está el título de ninguna persona ahí, ¿sí? Que realmente no le pertenece a nadie. En algunos casos, como decíamos, hay viviendas abandonadas por mucho tiempo, algunos están hasta que se caen a pedazos, ¿no? No sabes de quién es. Hay herederos que no aparecieron o no hubo un testamento o nadie reclamó el testamento, etcétera. Puede haber diferentes razones, ¿no? La cuestión es que
no quiere decir que no se pueda hacer, ¿sí? Porque a lo mejor estás ahí y nunca vino nadie. Pero es bueno, de todas maneras, en lo posible, informarse para evitar después tener algún problema. ¿Por qué? Porque si aparece un heredero legítimo de esa tierra, siempre va a tener una, ¿cómo se dice? Un mayor poder, ¿sí? Entonces, eso es lo que ellos llaman, bueno, aquí lo puse en el punto 22, a ver, 21 lo pueden leer, que dice, hay que asegurarse de que la tierra que se va a poseer no tiene, no tiene letra o escritura de otro, porque queda uno bajo dominio bonitario, o sea, de inferior rango de derecho, o sea, va a tener siempre derecho él por encima de ti, tú y a lo mejor ya ahí construiste esto, pusiste plantas y árboles y aunque no te guste, hay que ser justo y no hace falta que te lleguen a la policía, te tienes que ir porque no, o sea, hay que hacer las cosas correctamente, ¿no? Otra cosa que también estábamos, sí, aquí ya para concluir ese punto, unos puntos importantes es las marcaciones, ¿no? Cosas que queden marcadas y queden definidas. El punto principal es irse siempre a lo más antiguo que todos entienden, ¿no? Que es, por ejemplo, Jean Paul, hello, que es, por ejemplo, las piedras, ¿no? La roca es un fundamento, ¿sí? Y las piedras son pequeñas representaciones de un fundamento, no de una base. Entonces, cuando tú dices, esta extensión de tierra es donde yo quiero ubicarme, ¿no? Ya he averiguado y resulta que no le pertenece a nadie o perteneció a fulanito menganito, los hijos nunca heredaron, se fueron para el extranjero, yo qué sé, al final han pasado muchísimos años, nadie ha reclamado la tierra, no la tienen vallada, es otra parte importante, hay que aclarar que una tierra que no está vallada es como libremente puede entrar cualquiera, ¿no? Y al final el verdadero heredero, si un día quiere venir y han pasado años, él no va a poder reclamar, ¿vale? Es otra cosa también que hay que tener en cuenta, pero como no le queremos quitar la tierra a nadie, ¿sí? Entonces vamos a optar es por buscar sitios donde en efecto nadie salga perjudicado, ¿no? Bueno, ya después de las cuestiones del agua y demás, ya solo hemos hablado con Jean Paul, con Dani y demás en temáticas ya sobre las ecoaldeas, pero estamos hablando de lo que es un terreno en sí, ¿sí? Ya las características y demás, eso es otro tema aparte, ¿no? Entonces, el asunto de las piedras es importante, ¿por qué? Porque tú haces un montículo de piedras y eso desde el tiempos arcaicos ya se entendía que ahí hay algo, ¿vale? Las piedras no se montaron así solas, ¿sí? Ni siquiera un espíritu pasó y las montó ni el viento. Entonces hay que poner un montículo. El montículo ya te está representando en el subconsciente, aquí hay algo, o está representando algo. Cuanto más grande es ese montículo, más representativo es, ¿no? Entonces, perdón, tienes también el segundo elemento, que es otro elemento como puede ser madera, ¿no? Una viga de madera también te da a entender que ahí hay algo. La madera es lo segundo, ¿sí? Dentro de los elementos naturales, que, o sea, tienen, como se podría decir? Prioridad, ¿sí? Prioridad porque son elementos propios de la naturaleza y que están presentes, ¿no? Entonces, lo primero sería que puedes hacer una marcación con piedras y eso puede ser un punto, como dije, está aquí, a ver, religious, ¿sí? Puede ser un punto religious. También puede ser relacionado con el res nullius divini juris, ¿sí? Tú puedes decir que eso es bueno, no, en realidad no es que le pertenecen a los dioses. Sería más bien, ¿dónde lo pusimos aquí? Sacrum, sí, uno de ellos es este. ¿Sí? El lugar es sagrado porque está consagrado a los dioses, es un lugar de cultus, ¿sí? O sea, es un lugar donde se va a venerar la deidad. Como igual no tienes explicaciones, la cuestión, eso se entiende cuando está el cúmulo de rocas ahí, ¿sí? Y no se puede profanar. Sí, eso ya es desde la antigua, desde el antiguo derecho romano, ¿sí? Eso se entiende que es sagrado y las cuestiones de culto, de religión y demás ya vienen amparados por la ley romana. O sea, esto ya tiene más de 2000 años, ¿no? Y en casi todas las culturas se ha entendido igual. Los lugares de culto son sagrados. Mira la propia historia de Israel. ¿Cuál es uno de los puntos que uno encuentra cuando el pueblo de Israel se está desplazando en el Sinaí? Ponen un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Bueno, hay dos formas de decirlo en hebreo, del mishhat, ¿sí? Que es el tabernáculo como tal, como sitio sagrado, y luego está el sukkah, que es una tiendilla, o sea,
algo que tú quitas y pones, pero los dos siguen el mismo principio, son tienda, una más grande que la otra, pero son de quitar y poner. Ahora, está la tienda donde estás tú, que bueno, con el tiempo tienda se asoció con comercio, pero en realidad tienda no se asocia con comercio, se asocia con extender una tela para cubrirte del sol, ¿no? Entonces tú eso lo pones con unas cuerdas y después lo quitas y te mueves, ¿no? Ese es originalmente el concepto de tienda. Entonces la tienda la tienen hasta los propios beduinos, ¿sí? Lo tienen los, ¿cómo se llaman estos? Mm, no se me fue ahora el nombre. Entonces ellos van, moran en un sitio, ponen su tienda y luego la quitan y se mueven. Entonces eso ya te está representando una morada, porque se están quedando ahí, están morando en ese punto. Y el concepto del tabernáculo era lo mismo. El tabernáculo era un sitio que era una tienda, ¿sí? Está las telas, y había unas plantas, unas hojas que no me acuerdo de qué eran, unas plantas, unas como las palmas, ¿no? Unas ramas. Por ejemplo, la gente que se iba moviendo, pues llevaba sus ramitas y las ponía ahí, era mucho más cómodo cubrirte de del sol, ¿no? Con unas telas y con unas ramas, ¿no? En cierto momento también se utilizaba mucho con palmeras, ¿no? Y hasta lo vemos en los pueblos indígenas, ¿no? En América se utiliza muchísimo las palmas para hacer chozas, ¿no? Entonces también depende de los recursos que tengas a tu alcance, ¿no? Por ejemplo, lo que tienen en Medio Oriente es la palmera datilera. Entonces, sí, claro, puedes utilizar esa palma para cubrir, ¿no? Igual que por ejemplo, en Colombia tienen, aparte del coco, tiene hacia el centro del país, tiene también la palmera de chontaduro, ¿no? Entonces, esa palma tiene esas características que ayuda también a cubrir, ¿no? Eh, bueno, tiene también su parte símbolo espiritual, pero el punto importante es entender que cuando tienes este punto y tú le das una referencia espiritual, nadie debería tocarlo, nadie debería moverlo siquiera. Entonces se conecta el aspecto de lo que va a representar como aspecto espiritual con el hecho mismo de que tú estás ya representando un sitio que es sagrado. Puede ser tu morada, a lo mejor tienes una choza a unos metros, pero el lugar ya se está entendiendo que es sagrado. Y este es uno de los principales recursos, primero el de la res, ¿sí? De la posesio, como se dice en derecho romano, que la posesio, tú estás ahí, estás poseyendo el lugar, y como no es de nadie, es decir, es del creador del universo, tú tomas posesión, que es un derecho legítimo, y está basado en la ley natural. Pero aparte, tienes un segundo recurso que puedes aprovechar, que es decir que es un sitio sagrado, porque a ti te da por las mañanas hacer una plegaria, una oración a X deidad, ¿no? Entonces tú estás poniendo ahí un sitio sagrado y ¿qué te van a decir? Porque de hecho ellos lo tienen hasta el día de hoy. Tú ves estos países, ellos tienen en ciertos lugares, tienen un pedazo de yeso o de piedra pintado y lo cargan de aquí para allá y le hacen procesión y todo eso. Entonces ellos ya ellos todavía lo siguen haciendo. O sea que tampoco te pueden decir que es algo antiguo, que quedó obsoleto, porque la sociedad ha cambiado y ahora tiene otros parámetros. No, siguen haciéndolo hasta el día de hoy. Sí, sí, entonces, especialmente un país que te dice que es católico, ellos son los primeros que van a estar cargando pedazos de yeso, sí, de piedra o de madera, pintados, ¿no? Entonces, ellos siguen teniendo eso. Y cuando tú vas a cierto lugar, sabes que no puedes entrar ahí porque estarías profanándolo, que no puedes dañarlo. Hasta el día de hoy también lo defiende el derecho internacional público, como son los derechos humanos, el derecho a la libertad de culto. Entonces, lo que tiene el derecho a la libertad de culto es que si tú tienes un lugar que tú has consagrado, no puede entrar nadie ahí, no puede vandalizarse, no pueden invadirlo porque directamente está protegido por derecho internacional. Eso quiere decir que tú puedes ir directamente y decir, mira, estas personas atacaron a una iglesia católica o atacaron una sinagoga o atacaron una mezquita. Eso está por encima de las leyes, las propias leyes civiles, ¿sí? Porque el derecho internacional no se puede. Aparte de que es como si fuese territorio extranjero. ¿Sí? La jurisdicción dentro de esos lugares es del sumo sacerdote o del el imán o del rabino o del sacerdote o del, ¿cómo se dice?, del pastor. Ellos vienen a representar el capitán del barco. Por tanto, ellos están protegidos en cierto sentido por un sistema de ley que viene del tiempo del Imperio Romano. Así que también es bueno también entender esto. Yo creo que la mayoría de la gente de las religiones ni siquiera se entera, no lo sabe. Pero cuando establecen un lugar, lo llaman iglesia, sinagoga, mezquita, lo que sea, está representando un barco y el barco tiene a su propio capitán, que es así mismo juez del barco. Bien, lo que pasa ahí dentro es jurisdicción de él. Ni siquiera puede entrar la policía, salvo que tú les des jurisdicción para poder entrar, porque es como si fuese una embajada en otro país, en territorio, o sea, es territorio extranjero. Bien, tiene sus propias políticas.
Entonces, este tipo de cosas también le sirven a uno porque tú puedes establecer este sitio de lugar de culto y en el momento en que tú pones una cerca, entonces ya definiste que eso es territorio tuyo, ya nadie la va a poder mover. Y lo segundo, que eso es también una representación como si ese fuese tu barco. Y aquí hay una parte también interesante, y es que la palabra, por ejemplo, latina ínsula, que quiere decir isla, cuando tú lo utilizas en como término de ínsula, de ahí viene la palabra península o la zona insular, de la zona de las islas. La palabra ínsula se está refiriendo en realidad a un pedazo de tierra. ¿Sí? Aunque es un pedazo de tierra que sobresale por encima del mar, se refiere a un pedazo de tierra, por tanto, puede estar en tierra firme. ¿Sí? No se está refiriendo a una isla. En cierto modo, tu territorio sería como si fuese una isla. ¿Sí? Partiendo de este punto. Y si es tu isla, es un territorio independiente, porque ya en los aspectos de la ley romana había un apartado en que las islas de cierto tamaño y alejadas del continente a cierta distancia podían ser reclamadas como territorio propio y tú podías fundamentar o establecer ahí tus propias políticas, ¿no? Bueno, Jean Paul lo sabe, ¿no? Que ya, por ejemplo, los indios en Colombia, ellos tienen sus propias políticas, sus propios jueces, su propio sistema judicial, o sea, funcionan totalmente independientes, ¿sí? Y si alguien entra y hace algo gravoso, donde ellos, sea de la policía, el ejército, la guerrilla, lo que sea, ellos van a ejercer sus propios juicios. Y el gobierno, por así decirlo, el Estado colombiano, no tiene opinión ahí. ¿Por qué? Porque es territorio de ellos. O sea, ellos han sabido hacer las cosas de tal manera que están protegidos por esta ley que es antigua y todos estos países están respetando principios de ley que son anteriores al derecho napoleónico porque se remontan al derecho romano, que es la estructura principal de la que estamos hablando y también tienes la parte del derecho bíblico. Pero en este caso, el derecho bíblico nos sirve para tomar posición en general. El derecho romano nos sirve es para todo lo que son los pormenores, ¿sí? Que uno necesite discutir para justificar, ¿no? Que uno está ahí y listo. Entonces, tomo posesión por derecho natural, por derecho divino, como sea que le quieran llamar, porque también puede decir que es por derecho divino, si lo justificas con la escritura, diciendo que tú eres heredero del creador del universo, ¿no? Y que te cedió esto. Y también la parte de la parte espiritual. Tú puedes decir, bueno, ahí he puesto una choza, ¿sí? Y esa choza es un sitio sagrado, un sitio de culto. Mira, los primeros que van a regular, ¿sí? Que van a regular, si vienen a molestar, van a ser las fuerzas del Estado, ¿no? O sea, la Guardia Civil, la policía, porque ellos son los primeros que tienen que entender, que ya entienden que eso es jurisdicción ajena, no está bajo jurisdicción de ellos, ellos no pueden entrar ahí porque es un sitio sagrado. Bien, no sé si ustedes han visto en algún momento la policía entrando a una iglesia, ¿sí? Si no les dan jurisdicción, ellos, a menos de que ellos no lo sepan, legalmente ellos no pueden entrar ahí, ¿sí? Porque estarían fuera de su territorio de jurisdicción. Bien, entonces ese es otro punto también importante, ¿sí? Entender la parte del derecho sobre la tierra y también que uno puede cercar, poner choza o tienda o lo que sea como le quieran llamar, un shuttle, sí, una cabaña, y define que ese sitio es sagrado. Y yo estoy morando ahí, estoy cuidando el sitio. O mi hogar también es un lugar sagrado. Todos estos argumentos, ¿sí? De un modo u otro, son útiles, ¿no? ¿Qué otras cosas así? Bueno, el Fofman medieval, pero eso, eh, bueno, para que si quieren profundizar, si es esto, Fofman, que es una palabra francesa. También lo mencionamos, la parte importante de un territorio religious, ¿sí? Luego, cómo dentro del derecho uno se puede proteger utilizando, como digo, el derecho romano de lo que es la res, o sea, la cosa de la que uno toma posesión, que es la cosa que no pertenece a nadie. ¿Sí? Le pertenece al creador del universo, pero hablando de cuando dicen nadie se refiere a los individuos, porque se sobreentiende ya en el derecho romano que las cosas pertenecían a los dioses de un modo u otro porque no iban a surgir de la nada. ¿No? Que hay cosas que tú puedes tener libre acceso a ellas porque son de todos, de uso común, algunas puedes usarlas sin considerar que son tuyas, con sumo respeto, ¿sí? Porque hay algunas cosas que están consideradas en relación con los dioses, ¿sí? Y hay otras que son naturales para todos y disfrutamos de ellas, pero nadie las puede poseer, ¿sí? Como son el agua del mar, las fuentes de agua, el viento que se respira, o sea, son de todos, ¿no? Y aquí lo puse, ¿no? Y Abulcio, que eso, bueno, tiene que ver con los cambios en la subida y bajada en las riadas, ¿sí?
le farae bestiae, ¿sí? El derecho que tienes a cazar y a pescar, porque son un principio elemental, porque tienes animales de los que tú puedes disponer. Insula in mare nata, que es lo que estaba explicando antes del concepto de la territorialidad en cuanto a las islas, y hay algunos pedazos de tierra también cerca de las zonas de agua. Por ejemplo, las zonas costeras tampoco las puedes poseer, puedes, ¿sí? Disfrutar de ellas y demás, pero no puedes determinar que sean tuyas estrictamente porque tiene que haber una línea de costa, ¿sí? Que es derecho de que para que las personas pasen, y es un derecho de disfrute de todos, ¿no? Entonces, son cosas elementales, igual que el aire. Nadie puede decir yo patento el aire, ¿no? Como algunos locos que han dicho que quieren pedir derechos al sol, ¿sí? Pedir derechos de propiedad del sol. No puedes hacer ese tipo de cosas porque roza la estupidez, ¿no? Porque eso es de todos. Y aparte que para empezar no puedes reclamar algo que no lo creaste tú. Entonces lo que puedes hacer es reclamar el derecho de poder morar en un sitio, que eso te da el derecho internacional incluso. Aquí está la Declaración Universal de Derechos Humanos, la puse. Bueno, esto es la que protege el aspecto de la religión, el artículo 20, sección 1, párrafo 1. El derecho también a la paz, ¿sí? El artículo 24. O me parece que ese también, bueno, el artículo 25, derecho a nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda. Eso te lo puede dar un terreno. Entonces tú también puedes agarrar, ya tendríamos tres aspectos del derecho internacional, que es DUDH, que es Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, creo que es, no me acuerdo ahora. Sí, artículo 25, sección 1, párrafo 1. Y bueno, a ver cuál era el otro. Bueno, el derecho a la movilidad y a residir donde tú quieras, que no sé si estaba ahí referenciado también. Bueno, eso lo pueden mirar en internet, ¿sí? Derecho a la residencia. Porque también la palabra residencia es algo relativo porque dentro del sistema jurídico la palabra residencia tiene otro significado. Entonces uno también tiene que saber elegir el tipo de vocabularios. Si tiene dudas, buscas un diccionario que se llama Black's Law, Black como en inglés, ¿sí? Que es el apellido del que trabajó que se centró en la redacción del documento, del diccionario. Black's Law, L-A-W, que es ley, ¿no? La ley de Blacks. Entonces, en ese diccionario tú puedes asegurarte de que esas palabras, que no vas a usar las palabras que no son, ¿no? Es decir, en cuestiones legales no puedes definirte a ti ni como sujeto, ni como humano, ni como persona, ni como hombre, ni como... O sea, hay ciertas palabras que no puedes utilizar. Entonces puedes decir soy antropos, ¿sí? Que quiere decir en griego hombre, o puedes decir homo, ¿sí? Que en latín quiere decir hombre, o en hebreo Adam, o soy un hijo de Adán. O simplemente soy un alma encarnada en un cuerpo de carne y sangre. Es decir, utilizar las palabras que uno considere, porque si no les da jurisdicción a ellos, porque ellos han modificado esas palabras, las han vulgarizado, digamos, para tener jurisdicción sobre el ser humano, para poder mantener, digamos, un sistema de esclavitud, como si estuviésemos todavía en un tiempo feudal, ¿no? Entonces hablaba de esto, el de res nullius, y bueno, pues adquirir su propiedad simplemente por pendarse de la cosa. Sí, ya te lo dice el derecho romano, ya te lo dice. Si te lo dice el derecho romano, quiere decir que puede decir el Estado colombiano o mexicano o lo que sea, lo que quieran, pero te lo dice el derecho romano y ellos están sometidos al derecho romano. ¿Sí? Y por encima de todo, si no hay un ser de carne y huesos, ¿cómo me vas a mí justificar que se esté poseyendo si no hay nadie? ¿Sí? Tiene que haber alguien, y lo único que tiene jurisdicción real es el ser de carne y huesos. ¿Sí? Tú no puedes decir, voy a coger un papel y pongo, este es Juanito, le pinto una cabecita, unas manos, lo pongo en un lugar, lo clavo ahí y le digo, mira, ahí está Juanito, él es el que poseyó ese lugar. Y Juanito no tiene carne, no tiene huesos, no tiene voz. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Bueno, se consideraba res nullius divini juris, lo que dije antes, por ejemplo, las cosas que pertenecían a los dioses o estaban destinadas a su servicio, ¿no? Entonces, si tú dices que tu tierra es también un res nullius divini juris, o res nullius divini juris, quiere decir que tu lugar es un lugar de consagración a Dios. Y eso lo han hecho muchos grupos en muchos sentidos. Y en algunos casos ha sido tan molesto que lo han hecho dentro, por ejemplo, de los Estados Unidos, y ha traído muchísima gente y al final les ha dado tanto miedo, digamos,
al sistema, al Estado, que empezaban a buscar justificaciones para desmantelarlos, porque si más gente se empieza a enterar, la gente abandonaría las ciudades, dicen que son res nul ius divinis iuris y montan sus propias ecoaldeas, tienen sus propias jurisdicciones y el Estado no tiene poder sobre ellos, no le pueden cobrar impuestos, no les pueden pedir explicaciones sobre nada y eso es lo último que quieren. Entonces se inventaron, ¿no? Que ellos estaban abusando de niños ahí dentro, que era un grupo, una secta, que tenían armas, que eran un grupo terrorista, entonces mandaron al FBI con armas pesadas y empezaban a rodear el sitio, ¿no? Entonces, por eso es importante que uno con anterioridad explique, esto no es un grupo terrorista, estos son nuestros principios, seguimos tales parámetros, porque cuanto más sabio sea lo que le estás diciendo a la persona, cuando eso llegue a un juez va a decir, es que esta gente tiene razón. ¿Qué le vamos a decir? Tienen toda la razón. No hay por dónde molestarlos. Listo. Los únicos que pueden molestar es la parte corporativa, ¿sí? Que pueda molestar. Entonces va a depender de muchos factores. Si hay una zona de agua, de minerales, algo que le conviene a X o Y, que está metido en la mafia con este y el otro dentro del Estado, entonces van a buscar por dónde para mandarte al ejército. Pero igual, esos son películas que uno se crea en la cabeza, porque a la hora de la verdad las cosas ni siquiera termina ocurriendo la mayoría de cosas que uno piensa en su cabeza. Ocurre aquello en lo que tú estás pensando y vibrando, en lo que estás sintiendo. Si no piensas nada de esto, no tiene por qué ocurrir, ¿sí? Luego otras cosas también importantes es que las cosas extra commercium humani iuris, ¿sí? Dentro de las cuales, bueno, Justiniano explica que son comunes omnum, o sea, que son comunes para todos, como dije, ¿sí? Res publicae, o sea, son cosas del público, de todos, universitatis, o sea, que son universales, son de género para todos, no puedes decir esto es mío, no, esto es de todos, ¿sí? No puedes comerciar con eso, no puedes comerciar con el aire, ¿sí? No puedes comerciar con el agua del mar, como si fuese tuyo, o sea, no puede venir una empresa y monopolizar determinadas cosas. No quiere decir que no lo pueda hacer, legalmente no lo puede hacer, ¿no? Bueno, INREM también voy a mencionar, a ver, un segundo. Yo voy directamente a mi propio diccionario para resumir la explicación. Quasi in rem per se. Bueno, la jurisdicción in rem es poder sobre o contra una cosa. ¿Sí? Cuando tú estás ahí, tú adquieres el poder sobre eso. Cuanto más va pasando el tiempo, ese poder se solidifica, se cristaliza. ¿Por qué? Porque la constancia en algo es lo que hace que venga a ser tuyo. Es como explicar otro día sobre el concepto de la residencia. En realidad tú puedes vivir en cualquier lugar. Entonces, ¿por qué te dicen que necesitas un pasaporte, un permiso de residencia, un visado, no sé qué cosa para poder residir en otro país? No, en realidad no, eso entra en conflicto con lo que te están diciendo. Es porque el concepto de residir en realidad es la permanencia, la propia palabra permanecer determinado tiempo. Por eso cuando una persona ya permanece en cierto sitio suficiente tiempo, ahí le dan la residencia. ¿Por qué? Porque esa es la parte legal. ¿Sí? El hecho es que consigas estar el suficiente tiempo en un sitio, porque entonces se da a entender que ya estás residiendo en el lugar. Sí, es la cosa, ¿no? Te mantienes en la cosa, en ese sitio. Esa es la verdadera razón de eso. No tanto que pises el sitio o que hagas un documento. Sí, son ya cuestiones que se inventan. En realidad es el hecho de que conserve la estancia en un lugar, de manera que si ya llevas tanto tiempo viviendo en un sitio, dicen, es que ese sitio y él es como si fuesen uno. Eso es lo que se entiende dentro del derecho natural. Cuando tú estás en algo mucho tiempo, en un lugar, o participas de algo, lo conviertes en tuyo. Quiere decir que soy es una extensión de ti. Esta es una parte también que hay que entender, que esto viene de la ley natural, que es anterior y superior incluso al derecho romano, ¿no? De lo que estamos hablando. Una de las últimas cosas aquí también es la posesión natural, y es lógico que es una posesión natural porque no se lo estás quitando a nadie a la fuerza, ni estás arrebatando. Y el documento que haces es un animus possidendi, o sea, muestras que tienes una voluntad de poseer, animus occupandi, que te vas a quedar ahí, te vas a ocupar el lugar, ¿sí? Y tienes la parte de la posesión civiles, donde avisas que vas a llevar a cabo esta acción al cabo de determinado tiempo antes del hecho legal sobre la misma usucapión. O sea, que es, utilizas, si quieres hacerlo desde la parte civil, pero yo recomiendo que cuanto uno menos se vincule, ¿sí?
porque civil no viene de civilizar, de ser una persona civilizada, sino de que estás dentro de la civilis, o sea, estás dentro del el gremio que ocupa un sistema de gobierno. Lo ideal es que uno, lo ideal sería que uno, cuanto menos, sí, se vincule con eso, mejor. O sea, les das menos jurisdicción, cuanto menos. No obstante, siempre es bueno tener alguno que otro as debajo de la manga por si tuviese que echar de ahí, jalar de ahí para exigir algo a ellos. Por ejemplo, decir, ellos te pueden decir, sí, pero tú te consideraste apátrida. Dice, sí, pero de todas maneras yo estuve viviendo en vuestro territorio durante X tiempo y ustedes me estuvieron sacando impuestos directos e indirectos, así que ese dinero entonces me lo devuelven o yo les puedo exigir que me lo paguen de otra manera, haciéndome justicia con esto o con aquello, ¿no? Entonces es bueno también uno tener haces debajo de la manga en ese sentido, ¿no? Um, bueno, y es naturales es derecho natural. Como dije, el mostrar uno el bonis avere, ¿sí? O sea, mi buen hacer, mi buena intención, la buena voluntad que yo estoy mostrando, que no estoy haciendo nada raro, nada oscuras, no tengo que ocultar mi interés. Entonces yo voy a como un poseer corpóreo, o sea, mi cuerpo es el que va a tomar posesión, yo voy a estar ahí, en ese lugar, ¿sí? Eh, a ver, esto también lo expliqué. Bueno, posición justa e injusta, el número 24. Bueno, esto es según el caso de España. El concepto del kibbutz, por ejemplo, puede justificarse como un ver sanctum, ¿sí? Un lugar sagrado que también lo protege el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El aspecto de los linderos también ya lo explicamos, ya hablé de eso. Cultum, religio, pax deorum, sí que es un sitio consagrado a los dioses y ahí es un sitio de paz interior que no puedes profanar, ¿sí? El aspecto relacionado con los dioses. Esto también lo expliqué ya. Animus Domini, sí, también. Bueno, voy a poner, antes de empezar a responder las preguntas que está poniendo Andri, voy a especificar un momento aquí, plenitud o potestatis, que creo que también lo tengo en el diccionario. Vale, el plenitud o potestatis es la totalidad del poder, o sea, es el elemento de la soberanía según el cual se ejerce plenamente los poderes, ¿no? Ahora, eso, para llegar a eso, primero tienes que haber establecido las jurisdicciones del territorio que vas a tener, pero eso es una cosa que habría que explicar más adelante, si ahora no lo voy a explicar. El punto es primero tomar una tierra, luego la parte ya de cómo organizar la constitución, los parámetros de ahí y cómo vas a entrar en relación con otras naciones utilizando el código de Montevideo, ¿no? Del, del hecho de cómo te vas a relacionar con otras naciones, porque vendrías a dar a entender que tu terreno está bajo estatuto diplomático, es otra nación y va a interactuar con otra nación. O sea, tú estás, digamos, dentro de Colombia, dentro de México, pero tú les dices a ellos, cuando yo quiera, interactúo con ustedes. Sí, yo soy una nación, ustedes son otra. Puedes hacerlo así, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, después el asunto de los impuestos, porque en algún momento te dirán, es tierra tuya, güey. ¿Cuándo empiezas a pagar impuestos? Cuando la tierra aparezca legalmente que es tuya. Sí, dependiendo de cuántos años se aplica el uso capión en ese país. Pero bueno, cuando ya llega, o sea, como no voy a adelantarme a cosas más allá porque ahora no son necesarios. O sea, ya luego se les explica a ellos que no tienen jurisdicción, ¿no? ¿Qué más? Otro punto por aquí, el 36. El que unos individuos hayan asumido que las herencias del Creador Supremo sobre sus hijos, como la tierra, son del Estado, eso es fraude. Aparte de que, hablando uno en primera persona, ¿no? Yo nunca he consentido con dimitir de mi derecho, siendo la acción de aquellos inventores res inter alios acta, y por extensión non debe ser y no ser quod inter alios actum est. O sea, no debería perjudicar a un tercero lo acordado entre otros. O sea, son cosas que lo establecen las pautas entre ellos, y lo que quieran y podrán decir lo que sea, pero yo no he consentido. Es decir, como si ellos hablan y piensan lo que sea sobre mis tierras, que digan lo que quieran. O sea, son invenciones de ellos. Mis tierras son mis tierras, mi cuerpo es mi cuerpo y todo esto es extensión mía, ¿no? De todas maneras, voy a ver aquí qué especificación tengo sobre res ilies intos acta.
No, espera, es que aparece esto aquí. Ahora sí. Vale. Bueno, tiene que ver con derecho contractual, que es la manera en la que vamos a interactuar con estados a través de cartas. Ellos, las que nos mandan a nosotros, son propuestas de contrato. Nosotros no les mandamos a ellos propuestas de contrato, nosotros les mandamos y el establecimiento de las cosas claras, ¿no? Se refiere a la cosa realizada entre otros. La frase se utiliza para expresar la doctrina según la cual un contrato o un acuerdo entre varias partes o interpartes no puede afectar a un tercero que no ha sido parte en el mismo. O sea, básicamente lo mismo que lo que dice en la parte de abajo. ¿Sí? Non deberit ali nocere quod inter alios actum esset. ¿Sí? Es básicamente lo mismo. ¿Sí? O sea, ellos tienen un acuerdo entre ellos, fulanito con menganito, pero yo no he firmado ningún acuerdo con ellos, así que lo que yo no firme con ellos a conciencia no tengo por qué cumplirlo. Y si hicieron algo engañándome, entonces es fraude. ¿Sí? Bueno, otra cosa es, por ejemplo, quiero tener un estilo de vida rusitizas. ¿Sí? Un estilo rusitizas viene de la palabra rústico. O sea, quiero vivir fuera del concepto de la ciudad. ¿Sí? Entonces tú tienes tu derecho a vivir, por ejemplo, un sistema monástico, digamos, ¿no? Entonces tú te desconectas tranquilamente. Em, Otra forma que tenían, un rollo que llamaban en Francia el banlueca, sí, es algo parecido, es como de desvincularse. Bueno, sí, aquí está, estos son los puntos. Ya con esto terminamos. Creo que hemos hecho como 4 o 5 temas sobre esto. Voy a mirar a ver qué preguntas puso por aquí Andri. A ver que tengo la cámara justo ahí. A ver, puedo utilizar las siguientes leyes para defender mi derecho a vivir en el lugar que quiero. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 13, establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Claro, pero ahí está, por ejemplo, lo que dije la palabra residir. Si tú estás durante X tiempo, ok, pero te dice en el territorio de un estado. Ok, eso quiere decir que te está diciendo que puedes vivir en el estado de otro, en el estado mexicano, en el estado colombiano, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con tu propia tierra. Entonces, primero hay que definir que tu tierra es un estado, según los acuerdos de Montevideo, ¿sí? Entonces, eso es otro proceso. ¿Cómo defino mi territorio como un estado? Es un poquito, lo podemos elaborar en otro momento, ¿no? O sea, la cuestión es ir paso por paso. Y fin, este es mi estado. Entonces, un estado tiene que tener un territorio, una constitución, unas leyes, o sea, tiene que tener unos parámetros. Creo que son 4 principios esenciales que se establecen. Eso lo pueden mirar ahí en los acuerdos de Montevideo. Si sigues esas líneas, pues sí, tú puedes definir que ese estado está ahí y es como un microestado que está dentro de otro, como pasa con Mónaco, como pasa con el Vaticano, como con la City de Londres, como Distrito de Columbia. Son lugares extraterritoriales que están dentro, están circundados por otro territorio, pero aunque puedan decir que pertenecen a ese lugar, no pertenecen a ese lugar. ¿Sí? También me parece que Liechtenstein, me parece que también es independiente, creo que se dice así, Liechtenstein, un rollo así que está en el centro de Europa. A ver, México, artículo 27, bueno, tiene el derecho a residencia, a ver, Código de Hammurabi, sección 28, establece que si un hombre no construye una cerca para su campo y el ganado del vecino entra y come su cosecha, el dueño del campo es responsable por no haber construido la cerca. Bueno, interesante. Te copio, te copio ese dato si no te importa. Y luego profundizo. A ver dónde está. Voy a poner por aquí. Que igual todos esos datos sirven. A ver. A ver. Lo primero es hacer una cerca, poner límites. Si pasa algo, es mi propiedad. Claro, como ya había dicho desde el primer tema, ya lo ves, ¿no? En la Biblia te lo dice que si los dilinderos, o como le llaman los mojones, aunque en Colombia eso significa otra cosa, pero de ahí viene el concepto, ¿no? De un montículo de piedras. Aquí otras leyes que habla de la importancia de cercar las propiedades. Leyes de Manu, de la India, sí. Ok, bueno, está bien también conocerlo. Capítulo 9 se menciona que un hombre debe construir una cerca para su propiedad para evitar daños a los cultivos y para respetar los límites de los vecinos. Muy interesante. Código de la ley hebrea.
A ver, en el libro de Deuteronomio se establece que se puede mover el límite de la propiedad del vecino. Ah, que no se puede, claro. Sí, sí, eso ya lo había mencionado. Te copio esto también de Manu, con tu permiso. Todo eso siempre nos sirve como recurso, ¿sí? Como insumos. Cuanto más antigua sea la ley, mejor. Cuanto más universal sea, mejor. Por eso cuando hablamos del derecho romano, es fundamental porque ¿qué te van a decir? Todos están fundamentados en el derecho romano en el mundo occidental. Yo creo que si llegas hasta la China, no sé, a lo mejor la China no aplica en la China o en muchos países musulmanes, pero en términos generales es así. Yo creo que a lo mejor Rusia no, pero ¿qué país no fue extendido por el Imperio Romano? Incluso cuando llegan al continente americano, seguimos basados en eso, porque de ahí continuó el derecho napoleónico y de ahí continuó extendiéndose y llega el derecho anglosajón. Sí, que es Inglaterra, Australia, Estados Unidos, no sé si Canadá, ahora no me acuerdo. Sí. Y cuando habla de la Biblia, lo mismo, porque todos los países que se han vuelto católicos, sí o sí, no lo quieran aceptar, tienen que aceptar también el concepto de la Biblia. Incluso lo podría hacer también con un país musulmán, porque en el Corán también dice que si hay alguna parte que no se entienda del Corán, tú tienes que irte a la base fundamental, que es el Nuevo Testamento y la Torah. Te lo dice el Corán, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, la parte, por eso de la parte de la religión, le da a uno también muchísima capacidad de acción, ¿no? Bueno, ya concluyendo, a ver, Solón. Oh, Solón. A ver, en la sección se establece que los propietarios de las tierras deben construir cercas o edicto de Ashoka, de la India. Se menciona que los funcionarios deben respetar los límites. Ah, mira, buenísimo todo eso, Andri. No, no sabía que te va a contratar como secretario. Qué bueno. Muy buenos esos datos. Excelente. Tenemos más puntos a favor. Para hacer todos los trámites para el derecho de una tierra necesito contratar de un abogado de profesión para que me ayude o yo solo puedo defenderme. Sí, hazlo tú mismo porque con el momento que pongas un abogado, tú quedas en entredicho, lo que se llama en latín la ley de interdictum. Quiere decir que eres como una persona con retraso mental o inválido que necesitas que alguien hable o abogue por ti. Básicamente es lo que ocurre cuando contratas un abogado. Pierdes tu poder y se lo cedes a otro. ¿Qué quiere decir? Que mi alcaldía va a ser independiente de las leyes mexicanas, vamos a crear nuestro propio Vaticano. Bueno, todo eso se puede hacer, ¿vale? Bueno, ya por ahí concluimos y bueno, ya me dirán qué sugerencias hay para el tema del próximo miércoles, ¿de acuerdo? Ya por ahí concluimos.